Bien, hemos entrado en el anterior video a conocer el gestor de contenidos y ahora vamos a ver la estructura del gestor de contenido en cuanto a la información, cómo se manejan los contenidos, los menús, los módulos, las posiciones y el carrusel. Todo esto tiene una estructura, hay que seguirlo, pero nos va a dar una idea de cómo se maneja la información del sitio web. Vamos a ello. Entramos a nuestro administrador del sitio y vamos a usar el usuario que hemos creado para edición. Ok. Al entrar, importante ahora, tenemos todo lo que es el manejo del sitio en sí. Entonces, ¿cómo los vamos a ver? Cuando yo voy a manejar información de una página web, el contenido es lo primero que yo voy a crear. Yo tengo que crear un algo que se vea en un lugar y para que se vea tiene que ser llamado de alguna manera. Entonces, el contenido, ya sea estas imágenes, el contenido que aparezca acá, principio de la sociedad, ya han sido escritos en algún lugar y son llamados por un menú o un componente que se llama módulos, estos de acá, estos que pueden tener posiciones en la página web. Por ejemplo, acá tengo 4 posiciones, acá en realidad hay 4 posiciones, ahorita solo se están utilizando 3. Tengo el final de la página, hay 2 posiciones que no se están utilizando. Tengo un título, podría poner algo entre estas dos elementos. Este manejador de diapositivas también tiene una posición. Inclusive el menú tiene una posición. Entonces, ya sea que lo llame un módulo, un menú, llame al contenido, tiene que existir previamente el contenido. Entonces el manejador, este manejador de contenido, Joomla, lo maneja en ese concepto. Primero tengo que tener los artículos, que es como denomina una página nuestro manejador. En casos especiales puede ser que necesite un módulo para ser llamado, pero cualquiera de los dos elementos, artículos o módulos, tendrán que tener una estructura de un menú para presentarse. Entonces, en el primer lugar yo tengo la página de inicio. Esto es lo primero que se ve al entrar a una página, salvo que yo tenga una dirección concreta. Por ejemplo, si yo entro a Teosofía, tengo en la categoría Teosofía, ¿qué es Teosofía? ¿Ya? Yo he definido esto en base a las categorías que vamos a ver en unos minutos, que me permite ordenar la información. Entonces, muy bien, ¿qué es Teosofía? Es el contenido. Este menú, al marcar esto, llama ese contenido. Repito, primero tiene que existir un contenido y después, sea un menú o un módulo, por ejemplo este de contactos, lo llama. Vamos a ir viendo eso. Vamos primero con los artículos. Simplemente los vamos a editar. En el siguiente video tutorial los vamos a listar ahora. En el siguiente video tutorial vamos a trabajar con ellos, vamos a editar, vamos a crear un nuevo artículo, lo vamos a publicar, inclusive lo vamos a poner en un menú y demás. Entonces, primera parte, un artículo o los artículos del sitio web. Yo puedo entrar por este lado a artículos. Los artículos son una colección, como si fuera una biblioteca de documentos Word, por decirlo de alguna manera, que en vez de verlos como archivos en una carpeta, en una computadora, los veo listados acá. ¿Qué voy a listar? El estado del documento, el título del documento, hay algunos aspectos un poco más técnicos, qué tipo de acceso tiene, quién ha sido el autor, en qué idioma se va a presentar, en qué fecha se creó. Este me da un pequeño manejador de cuántas veces se ha visto, votaciones, calificaciones que han tenido, que son opciones que no están habilitadas para todos los artículos. En su momento, cuando se explicó el funcionamiento de la página, se mostró que en la parte inferior tenía, por ejemplo, una opción de poner estrellitas para los artículos. No recomiendo colocarlo cuando el sitio no tiene muchas visitas, porque se va a notar que no tiene mucha visibilidad. Lo que sí se puede tener es un estado de publicado, publicar o despublicar un artículo. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero tener algo que no quiero que se vea, lo puedo despublicar. O puedo poner una fecha en que se publique.
Los artículos se ordenan en categorías. Las categorías dan un orden a la estructura del sitio web. Entonces tengo una categoría para no categorizados, tengo blog, tengo programas, actividades, tengo acerca de nosotros, tengo artículos, no hay ninguno ahí, artículos simples que podré ver, tengo noticias, tengo sobre teosofía, material de estudio, creo uno de meditación diaria, que lo vamos a ir viendo más adelante, que había la idea de generar contenido de meditación. Tengo una categoría de biblioteca, hay un catálogo, el sitio cuenta con un catálogo, lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos el manejo de plugins y demás. Publicaciones e investigaciones, información sobre ramas, hay una sección de cocina, hay una sección de medicina natural, eventos, contactos, sedes. Yo podría crear además nuevos categorías para administrar mi información. Cada una de estas categorías podría tener a su vez subcategorías. Entonces las categorías serían como las carpetas que me permiten administrar la información de mi sitio web. Esta información es importante porque cuando yo entro a una categoría, por ejemplo teosofía, que corresponde a este menú, todo lo que está dentro de la categoría menú, que yo los he hecho coincidir con la mayoría de los menús, no son exactamente todos los menús. Por ejemplo, en publicaciones tengo investigaciones, no tengo publicaciones. En eventos sí están todos, en teosofía sí está todo lo que aparece acá. Cuando yo entre a uno de estos, por ejemplo, que es teosofía, me va a entrar a la categoría y me va a listar el artículo que yo he creado dentro de que es teosofía. Para que tenga un orden, estoy dentro de teosofía. Si yo retrocedo, por ejemplo, y quiero entrar solo a teosofía, me va a listar los 4 artículos que tiene o los artículos que tiene dentro de esta categoría. Esa es la manera en que funciona esto. Si yo voy por ejemplo a publicaciones, toco publicaciones, me va a traer las 2 que hay sobre las revistas teosóficas. Hay 2 de la revista y un artículo que se ha tomado de ellas, el hombre septenario. Esto todavía hay que editar, esto se ha dejado adrede para que se incluya en esta capacitación. Ok, eso es lo que es el manejo de los artículos y las categorías de los mismos. Sirve para eso, para poder administrar los contenidos del sitio web. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los artículos, vamos a entrar acá, que yo maneje, tienen la funcionalidad, por ejemplo, si yo entro a esta revista de la Sociedad Teosófica, de manejarse como si fuera un documento Word. Esta tiene una pequeña descripción, un link, una foto de la revista. Esta es sencilla, otras pueden ser más elaboradas. Y este manejador, ya vamos a verlo más adelante cuando nos dediquemos a editar, me permite dar texto, dar formato, dar altas, negritas, estilo párrafo, títulos en base a los estilos que se han definido para el sitio web. ¿Ok? No todas las opciones las vamos a utilizar, ya las iremos viendo en su momento. Eso es en cuanto al contenido. Los artículos en categorías dan el contenido en general del sitio web. La otra opción para ver la información, vamos a entrar al panel de control donde estábamos al principio para que estemos desde el mismo lugar, es el menú. El menú va a llamar la información para que se despliegue. El menú, que en otro video vamos a editar propiamente cada uno de ellos, simplemente los listo ahora, los menús, muestran la estructura del sitio. Entonces, el menú principal, My Menu, corresponde a este menú que está acá arriba. Y tengo unos menús, por ejemplo, enlaces de interés, sedes que nos está viendo acá, ya para cuando estemos en la parte interna. Por ejemplo, si yo entro a que busca teosofía, acá tengo sedes. ¿Ya? Entonces, son menús que se pueden colocar en diferentes lugares o presentar de diferentes maneras, pero siempre hay uno que es el principal. El menú principal es este. Nuestros partners, quick links o sedes son los menús que se van a ver en otros lugares. ¿Ya? También tengo un menú de usuario. No está habilitado en este caso para el sitio web. Es el típico menú que dice loguearse, y al loguearse va a mostrar información que no es parte de los otros menús, siendo que podría darle permiso a cualquiera de ellos. Vamos a ver eso.
Si entro al menú principal, tengo inicio, teosofía, que es la teosofía en una estructura jerárquica. Ya lo vamos a ver en el momento que editamos. Inicio, teosofía, que es teosofía en una estructura jerárquica, me muestra toda la información que yo tengo. Podría darles permisos, podría decirle que no se presente, que se oculte, que sea de otra manera, que despliegue en una dirección, llamar un link a una página externa, todo eso se llama desde acá. Entonces hemos visto contenido y los menús que llaman la información. El último aspecto que tiene que ver con esta parte es el de los módulos. Los módulos son componentes o estructuras del sitio web que aparecen en algunos lugares, no necesariamente por un menú, tienen posiciones. Ya más adelante, cuando manejemos la plantilla, vamos a hablar de las posiciones del sitio web. El sitio web tiene una serie de lugares específicos para ver, y por ejemplo existen 4 lugares, botón 1, botón 2, botón 3, bueno, está repetido, 4, que me permite habilitar 4 lugares en esta parte inferior. 1, 2, 3, 4. Entonces yo tengo que marcar y definir cuál quiero ver. Yo quiero, por ejemplo, el de contacto. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí para que se vea sencillamente cómo funciona. Este contacto, que es un módulo, es un componente que se va a visualizar. Otro componente es, por ejemplo, esto de acá, esto de aquí, esta estructura o esto de acá. Vamos a trabajar con contacto. Esto está mostrando una pequeña información que en este caso es como una página web. Entonces se da tráfico en Bolivia, dirección Sobocachi, 6 de agosto, horario celular, y podríamos colocar, o por ejemplo retirar el horario. Vamos a retirar el horario. Estoy haciendo una pequeña edición. Le voy a dar guardar y cerrar. Entonces una pequeña edición rápida para que se entienda el concepto de cómo funciona. Entonces yo entro acá, tengo todo lo que he visto y tengo horario. Si yo actualizo la página web, la información de horario ha desaparecido. He hecho una pequeña edición. Eso es lo básico que hay que entender para el manejo de la página web. Si yo tengo claro esos elementos de artículos, menús y módulos, manejo sencillamente el sitio web, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Ahora vamos a ver lo que son el carrusel en particular, que es un módulo muy particular, y finalmente las posiciones del sitio web. Entonces, dentro de los módulos que hemos visto, por ejemplo, hemos modificado la parte inferior, tengo uno particular que es un componente que se instala. Entonces este componente que ha sido instalado ya se llama Slideshow, tiene toda una descripción, es un componente gratuito que se baja de internet que me permite tener una serie de funcionalidades. Y acá, por ejemplo, me hace publicidad a otros servicios que tiene. Por ejemplo, tiene un menú de acordeón, tiene carrusel, que es uno similar al que estamos usando. Estamos usando un slideshow, este es otro tipo de carrusel, manejo de cookies de una página web, módulos flotantes, efectos en páginas, etcétera, etcétera. Todas estas opciones son componentes que se pueden colocar, que se pueden instalar, por eso lo explico aparte y hago el detalle con este. Si bien en su momento vamos a entrar a quitar el carrusel propiamente, vamos a ver con detalle las opciones que tiene. Yo tengo, por ejemplo, ¿dónde va a aparecer? Solo quiero que aparezca en el menú inicio. ¿Qué me va a traer? Estos contenidos. ¿Ya? ¿Qué forma va a tener el tema por defecto del sitio web? ¿Algún estilo en particular? ¿Cómo son sus transiciones y demás? Este componente, este módulo o plugin, según sea el caso, es uno preconfigurado y bajado de internet. Entonces Joomla, además de manejar los contenidos, puede bajarse complementos para darle funcionalidad al sitio web. Y nosotros nos hemos bajado este carrusel Slideshow CK para darle este efecto. Existen miles de combinaciones y miles de efectos. Algunos son gratuitos, otros son de pagos. Todas las opciones que se han utilizado en el sitio web a fin de que no tengan costo
o impacto económico a futuro son opciones gratuitas. Por gratuitas no quiere decir que son malos, pero por ejemplo hay opciones dentro de estos mismos que tienen elementos más avanzados en las opciones de pago. Por ejemplo, que mientras yo estoy cambiando esto, sea el fondo de la página web, que está relativamente de moda en algunos sitios. Yo entro y el fondo de la página web está cambiando de diapositivas o tiene un video de fondo. Ese es un complemento que se puede bajar y activar. Hay cientos y cientos de variaciones. Entonces es bueno tener una buena referencia de cuál es el módulo que se va a utilizar. Ahora, todos estos componentes como los módulos, los menús o los artículos que traen la información siempre tienen que seguir una estructura. Y esa estructura viene definida por la plantilla del sitio web. Componentes, extensiones, plantillas. La plantilla del sitio web tiene una estructura. Nosotros estamos usando una plantilla gratuita profesional con todas las opciones para trabajar que me da la forma de visualizar mi sitio web. Y aunque acá no lo vea, la estructura que yo tengo son, por ejemplo, esto está dividido en dos partes, la parte de redes sociales y la parte de contacto directo, la parte del logotipo, la parte de los menús, un menú de títulos que está aquí, este encabezado, el contenido de la página, un menú a la izquierda, un menú a la derecha, módulos adicionales, el pie de página y dos espacios adicionales. Vamos a hacer algo simplemente para ver la estructura. Este comando o esta instrucción, sin interrogación, tp igual 1, me sirve para ver los lugares que esta plantilla tiene habilitados. La página se distorsiona un poco porque ha aparecido estos componentes que me dan posiciones. No sé si se nota correctamente, pero por ejemplo, esta posición se llama top 1 y bueno, como he empleado la página se bajó acá abajo y esta se llama top 2. Esta posición es logo y esta posición es menú. Posición izquierda, derecha. Vamos a retroceder reducido a 100% para verlos. Entonces, esta página decía, por ejemplo, tiene esta sección que tiene los menús de social media. Entonces, esta está en la posición top 1. Si yo ocultara esta posición, podría no tener nada. Simplemente la información de este lado, o viceversa. Solamente tener estos vínculos de acá. O decidir no tener ninguno de estos elementos aquí. Pueden estar ahí y simplemente no publicar nada. La siguiente posición viene a ser la del logotipo, que hemos usado casi toda el área marcada para este logotipo, ¿ya? Que se llama logo. Puede ser una frase o una imagen como tenemos nosotros. Después viene el menú, que aquí se ha distorsionado por estos capos, pero entra de esta manera. Luego tengo una posición de título que decía en este momento no hay nada y inmediatamente debajo de la posición de título tengo la presentación de diapositivas. En realidad está dentro del área de título. Luego tengo lo que es el contenido acá al centro, propiamente una opción de menú a la izquierda y una opción de menú a la derecha. Hemos visto en el tramo de una página que aparece contenido a este lado. Tengo 4 secciones que están dentro de lo que es el contenido, ahorita al distorsionar se ha movido, y los 4 pies de página con contactos recientes, links de interés y demás. Tengo el cierre de página y 2 posiciones adicionales para llenar. Esa es la estructura básica del sitio web. Si yo entro a alguna parte, algún contenido, igual coloco quebrado, sin interrogación, tp igual 1, esto simplemente es para que se entienda el uso. Todos los lugares de la página web tienen estas opciones. Yo decía que tengo un menú a la izquierda donde he puesto el buscar, un menú, un segundo menú. No se está usando menú de la derecha. 4 secciones para el pie y demás. Eso es lo que se está utilizando. Esta es la estructura de la página web. Entonces un módulo, por ejemplo, tiene que ser llamado en algún lugar. Si volvemos al inicio, acá se está llamando en una posición. Volvemos a los módulos. En una posición, que es lo que decía que es esto, se está llamando la información que yo estoy viendo acá. Botón 1, botón 2, botón 3, botón 4.
Que puede aparecer en un lugar, sí, en todos los menús, solo en algunos, solo en los seleccionados. Por ejemplo, sedes no aparecen todos, estos aparecen todos. Este formulario de contacto solo aparece en los lugares seleccionados, que es el menú de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. El carrusel que les mostré solamente mostraba en el inicio. ¿En qué posición? En la posición del título. Todas estas opciones determinan dónde va a aparecer algo. Si más adelante en el desarrollo del uso de la página se requiere listar información acá en 2 columnas, se podría sacar esto y poner información aquí, información acá. Si quisiera cambiar esto y tener más secciones, puedo publicar algo más aquí y estaría debajo de este. Puedo poner una información adicional al cierre de página, por ejemplo, esto lo podría llevar hasta el final y poner un texto adicional antes del cierre de página. Quiero colocar sobre esto viene en orden, podría colocar un banner de publicidad, por ejemplo, o el contenido que sea pertinente. Esta es la ventaja de usar una plantilla que tiene posiciones y que da estructura al sitio web. Las plantillas son diversas, hay de diferente estado, vamos a hablar ligeramente de ellas en videos posteriores.